Dios les bendiga, apreciados hermanos y amigos. Aquí estamos una vez más para compartir con ustedes este ratico con comentarios, con versículos de la palabra de Dios, con argumentos eh, racionales, ¿no? Que le puedan, que tienen cierta lógica y que demuestran nuestra fe. Este programa se llama Hablemos de Apologética, defendiendo nuestra fe. Y gracias a Dios aquí con mis pastores, amigos, compañeros, el hermano John Frey Otálvaro y el hermano William Díaz. Bienvenidos, hermanos. Dios les bendiga. Amén, Adonai, qué alegría saludarlo. Es un privilegio una vez más compartir con cada uno de ustedes, con Freddy, con Adonai, con Tomás, que llegará en un momento. Y es una bendición cada vez que nos podemos reunir. Y desde mi parte decirles a ustedes y a toda la audiencia, cada oportunidad de encontrarnos es una oportunidad de renovar visión, de renovar conocimiento, de aprender. Y a eso venimos, a tratar de aportar un poquito de lo que cada día aprendemos y socializamos entre nosotros y compartimos de todo ese saber al que podemos acceder. Mi hermano John Frey, bienvenido. Dios lo bendiga. Amén, Adonai. Qué bendición saludarte, al igual que a William y a todos los que están allí atendiendo este programa. Para nosotros es un privilegio enorme, una vez más, dirigirnos a cada uno de ustedes y agradecerles por estar ustedes allí atendiendo este programa que preparamos con dedicación y con gran esmero, con el propósito de edificar al pueblo de Dios. Mi querido hermano, esta es la meta, el objetivo de este programa, llegar hasta usted con algunos planteamientos que nos pongan a pensar y nos saquen de dudas, porque a veces la gente tiene sus cuestionamientos, a veces infundados, a veces pues uno mismo pensando las cosas, las va analizando y como que entra ahí, ¿será que sí? ¿Será que no? Pues aquí estamos para eso, para compartir. Por eso le decimos siempre, déjenos su comentario, déjenos su pregunta, que más adelante también la tendremos en cuenta y la estaremos analizando. Ya hemos avanzado en estos programas anteriores acerca del tema de la palabra de Dios. Creo que pues no es que hayamos agotado el tema, porque son temas muy amplios y daría para mucho, pero algunas cosas básicas, elementales, ya las hemos comentado acerca de la palabra de Dios y hoy queremos plantearles un nuevo tema y es el tema de la divinidad, el tema acerca de Dios. ¿Qué es Dios? Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, un compañero me decía, es que ustedes se inventaron a Dios, los hombres se inventan a Dios. Estaban por ahí en la montaña y cuando oyeron un trueno, vieron un rayo, como no pudieron explicar, dijeron, ese es Dios, y se inventaron a Dios. Y la gente tiene sus ideas y sus conceptos personales. Cuando hablamos acerca de Dios, no nos estamos refiriendo al trueno, al rayo. Nos estamos refiriendo, obviamente, aquí en este contexto cristiano, al Dios del que nos habla la Biblia. Y hoy miraremos algo acerca de lo lógico, digamos, lo racional que es el creer en la existencia, en la realidad de este único Dios, porque además la Biblia nada más plantea la existencia de un Dios, no habla de politeísmo, sino de un solo Dios. Vamos a comenzar como a definir, cuando hablamos de Dios, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué es que vamos a hablar en estos programas? Bueno, cuando estamos hablando de Dios, podríamos decir que estamos hablando de la causa de todo cuanto existe y la razón por la cual todo existe o quien le da sentido a todo cuanto existe y quien sustenta todo cuanto existe. Recuerdo muy bien que en algún momento, mientras estaba enseñando en un estudio bíblico en nuestro templo, vino una muchacha, una muchacha universitaria, y levantó su mano y me preguntó, pastor, ¿quién creó a Dios? Uh-huh. Entonces, es una buena pregunta, pero a la vez, pues no es lógica, porque cuando hablamos de Dios,
estamos hablando de alguien increado, de un ser que no está limitado ni por el tiempo, ni por el espacio, ni por las dimensiones existentes. Por lo tanto, hablar de Dios como un ser creado, pues si a Dios lo creó alguien, pues olvidémonos de este Dios y más bien No es Dios. vámonos a ese alguien, Exacto. porque ese alguien es superior. Entonces, realmente hablar de Dios es hablar de aquel ser de donde proceden todas las cosas, quien sustenta todas las cosas y quien le da sentido o propósito a todo cuanto existe. Entonces, realmente los argumentos a favor de la existencia de Dios son varios y como decía ahora Donay, estamos con el interés de generar argumentos lógicos que puedan llenar nuestra necesidad de, de, de explicación, ¿no? Y que podamos tener esa satisfacción, digámoslo de esa manera, de tener un argumento que lo deje a uno satisfecho, ¿no? Entonces, realmente la palabra de Dios nos habla, pongamos un momento a un lado la palabra de Dios por ahora, para hablar de la lógica, ¿no? De lo que podemos observar. Y la realidad de Dios se puede demostrar a través de las cosas que han sido creadas. Ninguno de nosotros, cuando ve algo ordenado, automáticamente considera que eso ordenado se ordenó por sí mismo. Uno nunca piensa en esa manera. Uno ve una casa, uno ve un carro, uno ve una sala, uno ve un aparato. Y uno lo que menos piensa es cómo se formó solo, cómo llegó a ese lugar solo, cómo se colgó solo, cómo se estableció solo. Siempre uno, inmediatamente su raciocinio lo lleva a uno a considerar que hay una mente inteligente detrás de ese acomodamiento de las partes para que queden en ese orden. Y la Biblia Ok. habla exactamente de eso, ¿no? De que los cielos cuentan la grandeza de Dios. Y en Romanos capítulo 1, la palabra del Señor dice que las cosas invisibles de Dios, como son su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, de modo que no hay excusa para negar la existencia de Dios. Cuando hablamos de Dios, hermano William, ¿a qué nos estamos refiriendo? Ahora estos programas que vamos a hablar de Dios, y vamos a hablar varios programitas con varios tópicos. ¿A qué nos vamos a referir exactamente? Adonai, Freddy tocaba algo interesante. Él es la causa primaria de todas las cosas. Eso ya da unas características propias de él, ¿no? Uh-huh. La Biblia lo describe en el libro de Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu. Así que ya hay una definición y nos va presentando algunas características de Dios. Cuando nos dice que Dios es espíritu, ya lo hace trascender a un nivel diferente, muy distinto a lo que somos nosotros, con unas características y unos atributos únicos de Él. Tenemos que decir que dentro de esos atributos Él es el único que los tiene: santo, único, todopoderoso, omnisciente, todo lo sabe, eterno, no está limitado en el tiempo. Y en este atributo de que no está limitado en el tiempo, que es eterno, es interesante que el libro de Génesis precisamente, y es una pregunta formidable que todos en algún momento debemos de hacérnosla, ¿por qué Génesis comienza precisamente con esa definición? O la Biblia comienza con su primer libro, con su primer versículo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya nos está dejando o sentando un precedente, y es sobre ese ser supremo, por encima de todo, eterno, al cual es la causa de la creación y de todo lo que existe, y que posee esos atributos que lo hacen a él diferente. Pero, perdón, pero hablando también de qué es Dios realmente, tenemos que hablar de ese ser que tiene una naturaleza y una esencia, características propias de él. Ya lo decíamos hace un momento, es espíritu, con atributos únicos que lo hacen
diferente en todos los escenarios a cualquier otro ser que exista o otro ser que se conozca. Ya hablaremos en otro programa acerca de estos atributos de Dios, algunos llaman las perfecciones divinas, ¿no? Eh, la gente tiene la idea de bondad, pues la bondad en su máximo esplendor, esa la tiene Dios. La gente piensa en cosas que son justas, la justicia en su máximo esplendor, esa la tiene Dios, pero ese Dios, obviamente, increado, como decía el hermano John Frey, porque pues sí, la eternidad es contraria, ¿no? Si es eterno, pues no tuvo principio ni tuvo fin. Así que sí, esa pregunta que realmente varios la hacen, ¿no? ¿De dónde salió Dios? ¿Quién lo creó? ¿De dónde nació? ¿Cuál es el papá? Si él ni tiene principio ni tiene fin. Pero nos vamos a dedicar hoy entonces a la tarea de tratar como de descubrir, de demostrar evidencias, ¿no? Pues alguien decía, realmente no se puede demostrar porque Dios no es una cosa física como una planta para que usted la estudie, le saque muestras y en la palabra muestra, ¿no? Y demuestre pues que sí, es real. Pero sí hay rasgos, ¿no? Yo creo que estamos de acuerdo nosotros tres que la Biblia no plantea argumentos a favor de la existencia de Dios. Da por sentado, ya decía el hermano William, en el principio creó Dios. Ya otros dicen, debería decir como en el inglés, ¿no? En el principio Dios. Y con Dios se inicia todo. Dios es. Pero vamos a plantear entonces desde la lógica, desde la perspectiva racional, porque igual tenemos un cerebro y nuestra fe no es irracional. Esto es importante para que usted lo entienda, joven, que además está siendo bombardeado por muchas ideas filosóficas y de ateísmo actual. Nuestro cerebro es para que lo usemos también, incluso en el caso de la fe. La fe, pienso yo, no va contraria a la razón, van de la mano. Algunos plantean muchos conflictos, ¿no? Fe y razón. Si usted cree, entonces usted no puede entenderlo, pero yo pienso que hay que entender bien las cosas para poderlas creer de manera apropiada. Vamos entonces a hablar acerca de las evidencias que hay de Dios por todas partes, ¿no? Las evidencias que hay y cómo podemos deducir entonces que realmente sí es real Dios. Bueno, esa primera frase o esta frase que acaba de usar Adonai, es una de las grandes declaraciones que nosotros debemos tener bien claras. Dios es real. Dios se ha revelado. Dios es relacional. Es decir, es un Dios personal. No es como la fuerza de la guerra de las galaxias, ¿no? En esos días veníamos aquí por una autopista en Massachusetts y había un aviso grande que ponen del Estado arriba de la autopista que decía: ponte bien el cinturón y confía en la fuerza. La fuerza, hablando de eso impersonal que se quiere imponer en la mentalidad de hoy, hablando para reemplazar la creencia en Dios, ¿no? Entonces, realmente Dios es real. ¿Cómo podemos testificar que Dios es real? Bueno, primero, pues la palabra de Dios nos lo da por sentado. Claro, el argumento de la palabra alguna persona la podría refutar diciendo, pues cualquier persona puede escribir algo en un libro y decir que Dios existe y todo eso. Bueno, pues está bien. Pero primero que todo, debemos considerar lo que hablábamos hace un rato, de que la razón de ser de todas las cosas, incluyendo de la vida humana, exige que haya un propósito, o si no, todo carece de sentido. Por allá en los años 1920, un científico, llamado George Demetri, algo así, él salió con una famosa teoría llamada la teoría del Big Bang. Resulta que se creía que el universo era eterno, que no tenía ni principio ni fin. Y claro, pues eso, para los filósofos o para las personas pensantes, eso es un concepto que si tú tratas de analizarlo, pues no
a uno no le cabe mucho en la cabeza de que el universo siempre ha existido. Y entonces él, con observaciones que hizo, científicamente hablando, ¿no? Él descubrió que el universo se está expandiendo a una velocidad impresionante. Entonces él, haciendo cálculos, se dio cuenta de que el universo realmente comenzó a expandirse desde un punto. Entonces es lo que él llamó la teoría del Big Bang, sacando como conclusión de que realmente el universo, según la teoría, el universo comenzó en un momento, en un punto infinitesimal, en un punto eh, molecular pequeñísimo, comenzó el universo y desde ahí hubo una explosión y comenzó a expandirse a la velocidad que se está experimentando la expansión del universo. Bueno, algunas personas dicen que, bueno, que eso no puede ser posible porque pues Dios no necesita de esas cosas cuando creó las cosas. Bueno, pero esa teoría nos habla de algo muy interesante y es de que el universo tuvo un origen. Es decir, para que el universo comenzara, porque desde el punto, según la teoría, desde el punto en que arrancó el universo, desde ahí comenzó a existir el tiempo, el espacio y la materia. Desde ahí. Antes de eso, pues no existía ni tiempo, ni espacio, ni materia. Eso es uno de los, y eso se convirtió en un excelente argumento a favor de la existencia de Dios, porque nos habla acerca de que exactamente antes de que existiera el universo, tenía que haberse originado desde un ser inmaterial, sin ser limitado ni por el tiempo ni por el espacio. La palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 11 que por la fe nosotros creemos haber sido constituido el universo, de modo que lo que se ve surgió de lo que no se veía. Entonces, nosotros vivimos, los científicos todavía, la ciencia todavía no entiende el universo. Es impresionante la manera como los científicos constantemente están descubriendo cosas. Y nosotros no podemos descartar la existencia de Dios simplemente que porque no se le ha visto o simplemente porque no se puede someter al método científico para descubrir o para comprobar su existencia, porque estamos hablando de un ser inmaterial, de un ser que no está sujeto al tiempo ni al espacio, y que ni siquiera los seres humanos hemos podido, no, hemos podido someter otras dimensiones o descubrir otras dimensiones que sabemos que existen esas dimensiones teóricamente, pero que todavía no se ha podido tener acceso a esas dimensiones. Ahorita con la física cuántica y todo eso se han hecho unos descubrimientos muy interesantes. Pero entonces, descartar a Dios es descartar, es cometer una locura, porque, y sobre todo descartarlo con el argumento de que no lo podemos comprobar, no lo podemos ver, porque realmente hay muchas cosas en el universo, hay muchas cosas en la Tierra, hay muchas cosas en nuestra naturaleza que nosotros no podemos entender todavía y simplemente están allí. Son cosas a las que se puede llegar como conclusión que existen, que están allí. Y que simplemente no se descartan porque el razonamiento nos dice y la lógica nos dice de que están allí, por ejemplo, la gravedad y cosas por el estilo, que no son tangibles, pero que están controlando el universo. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros debemos considerar. Dios es antes que todas las cosas y por Él fueron hechas todas las cosas. Eso nos plantea claramente, o eso encaja perfectamente dentro de esta teoría que surgió en los años 1920. Sí, que de todas maneras no deja de ser eso, una teoría. Hay Correcto. hay una página de científicos cristianos, en español es icr.org. Se la recomiendo para que usted vaya por allá y la analice. Son científicos, todos son doctores en muchas ciencias, ramas de la ciencia, pero son creacionistas. Y uno de los argumentos fuertes de ellos es que realmente el Big Bang es otro de los mitos. Son teorías que hay, pero que de todas maneras, como ha explicado el hermano John Frey, no sacan esa teoría de Tao, la existencia de Dios, sino que más bien se puede argumentar a favor de ello. Quería decirles que
También en las ciencias uno estudia, en la filosofía, por ejemplo, y en las otras ramas, una parte que es la metafísica, que se refiere a esas realidades que están más allá del mundo físico, ¿no? Y que pues son realidades, podríamos decir sobrenaturales. No hay una explicación científica, pero porque la ciencia, como la conocemos hoy en día, no tenga acceso a ella, no quiere decir que esa realidad no exista. Asimismo, dentro de ese campo, pues cabe la idea de Dios, Jesucristo. Dios es real, aunque no tenga una muestra de ADN de él, pero las evidencias que hay alrededor demuestran, como bien decía el hermano Freddy, el texto de Romanos, la creación y los salmos también, ¿no? En los cielos cuentan. Todo lo que existe nos habla y demanda la existencia de un creador. Mi hermano William. Bueno, Adonai, interesante lo que está planteando Freddy acerca precisamente de por qué Dios existe y realmente quién es Él. Tenemos que decir, Adonai, que frente a esto de la existencia de Dios, las preguntas no son de ahora, han existido toda la vida y desde que se conozca que el hombre puede razonar, pensar, analizar, se ha formulado este debate y no es nuevo, precisamente, y permítame, me remonto un poquito, allá dos religiosos, uno es Tomás de Aquino y el otro Agustín, que precisamente existían los mismos planteamientos que hoy se tienen. ¿Cómo se define a Dios? ¿Desde dónde? Desde la fe, desde la razón. Y han estado desde la antigüedad. Agustín decía que a Dios había que entenderlo desde la fe únicamente, porque la razón se podía distorsionar fácilmente. Así que Dios, por ser un ser sobrenatural, solo debía de ser entendido desde la fe. Y siendo válido y respetable su punto de vista, sin embargo, Tomás de Aquino también presenta otra visión y dice, pero se puede presentar a Dios también desde la razón, desde la lógica. Y no olvidemos que la lógica es aquella área en la que nos dice, ¿por qué estás en Aruba? Pues porque no estás en Estados Unidos. ¿Por qué estás comiendo? Pues porque no estás haciendo lo contrario. Así que desde postulados tan sencillos se quería mostrar, en cierta manera, desde la visión de Aquino, que desde la lógica y desde algunos pensamientos se puede sustentar, perdón, a Dios y su existencia y corroborar. Y sin detenernos en los postulados que presentó Tomás de Aquino, las 5 vías que él presentó de la existencia de Dios, en las que él argumentaba, pero cuando las traemos también a este tiempo, tenemos entonces que decir que siguen siendo similares. Algunos dicen desde la fe solamente podemos presentar la existencia de Dios. Otros dicen no, desde la razón, desde la lógica, desde la ciencia, solo se puede presentar. Pero vale la pena tratar de unir esos dos conceptos y mirar que no están tan distantes el uno del otro. Desde la ciencia hay algunos, no todos los científicos, y valga la pena profundizar en esto, no todos los científicos, ni siquiera la mayoría, niegan la existencia de Dios. Lo que pasa es que hay unos abanderados que hacen estruendo, sí, y entonces ellos tratan de tomarse la voz por el campo científico, pero no, son demasiados los científicos que creen en el creacionismo, que creen en la existencia de Dios. Entonces, desde este punto de vista, permítame decirle, la Biblia comienza presentándonos a Dios en el libro de Génesis, allá desde el comienzo, como el creador del universo. Ya comienza diciéndonos entonces que no es solamente una afirmación acerca de Dios, sino algo categórico. Dios creó el universo. Y leía algún comentario que decía, ¿qué haría el mundo de hoy si no tuviésemos Génesis 1:1? Entonces, ¿qué haría mucha gente para investigar y profundizar? Porque Génesis 1:1 categóricamente presenta a Dios como el creador de todo y lo vuelve un objeto precisamente de análisis para muchos, pero partiendo de él.
Hebreos 11:3 también nos lo dice desde la Biblia. El universo fue creado por la palabra de Dios. Apocalipsis nos lo dice, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe. Pero ese es el postulado bíblico, y algunos, como decía Freddy ahora, algunos podrán argumentar y decir, no, pero es que la Biblia podemos escribir de otra manera y decirlo, entonces, porque ustedes creen en la Biblia. Pero déjeme decirle algo más. Paul Davis, él argumenta de esta manera. La sinfonía fina del universo indica que hay una gran inteligencia en alguna parte, pero sostienen de todos modos que esta inteligencia debe haber evolucionado. Lo que deja saber Paul Davis es que muy allá, aún en su línea de pensamiento, y quizás no de fe, pero termina diciendo, hay una sintonía fina, note esa palabra, sintonía fina, algo muy delgado, muy preciso, muy exacto, que indica que hay una inteligencia en alguna parte. Pues eso que a veces le cuesta reconocer, eso que ellos definen inteligencia, es Dios, es lo que Génesis nos está diciendo. Permítame ir, hermano Donay, un momento. Le digo, Arno Penzias, otro ganador, un físico ganador del premio Nobel, lo dice de esta manera. Él dice, la astronomía nos guía hacia un acontecimiento único, un universo que fue creado de la nada, con el delicadísimo equilibrio necesario para proporcionar exactamente las condiciones correctas para permitir la vida, y que tiene un plan subyacente que se podría calificar de sobrenatural. Bajo estos dos postulados de dos hombres de ciencia, entonces nos vamos al Génesis y tenemos que asumir entonces que hay un equilibrio entre el pensamiento científico de un creador por la sinfonía fina y, como dice Arno Penzias, el delicadísimo equilibrio necesario para preparar o brindar las condiciones correctas para permitir la vida. Pues eso es lo que Génesis nos está hablando de Dios. Y déjeme terminar este punto con el pensamiento de uno de los grandes ateos de este tiempo, que es Dawkins. Y precisamente en su visión, en su línea de atacar y decir que todo lo que existe realmente, que si Dios existe, tuvo que haber sido creado, dijo Dawkins. Pero alguien le contesta precisamente, y frente a ese postulado, él dice, no, es que a mí me creó el universo. Es su visión, su planteamiento. A mí me creó el universo, y con eso él dice entonces que no existe Dios, sino que fue creado el universo, y luego argumenta porque todo lo que existe tuvo que haberse creado. Pero alguien, precisamente otro científico, le está argumentando, precisamente Lennox, le está diciendo, pero tu argumento se cae por su peso propio, porque si tú dices que que vienes del universo, el universo es tu creador, y entonces argumentas desde ese punto de vista, ¿quién creó tu universo que te creó a ti? Entonces tu universo tiene un creador. Hermano Adonai, Freddy, cuando hacemos este análisis, tenemos que decir que Dios es el creador, el sustentador y el que le ha dado ese equilibrio y esa sinfonía única. Y es lo que encontramos en la palabra de Dios, en todos los postulados bíblicos, y que hacen que la ciencia hoy, al lado de la fe, tengan que caminar juntas, porque el uno al otro está construyendo un punto fino para entender a Dios. Sí, ¿qué haríamos? Preguntaba usted, ¿qué haríamos sin Génesis 1? El capítulo pues que habla de la creación, del orden, ¿no? Las leyes que colocó el Señor, porque es el que está legislando allá como gobernador en los versículos del libro de Génesis. Yo recuerdo cuando estaba en la adolescencia, en el bachillerato, nos pusieron a leer ese libro de este señor Stephen Hawking, que físico famosísimo que murió siendo ateo, pero en el inicio era como un teísta, ¿no? Él creía pues que había un Dios, una mente, un ser inteligente que había diseñado, ¿verdad? Porque está el tema del diseño inteligente, que también es evidente,
y que existían leyes que no se han ni descubierto, pero que cuando alguien estudia mucho va encontrando cosas que están ahí, son realidades que están ahí. ¿Quién las puso? ¿Quién las colocó? Entonces decía Stephen Hawking en su... Eso sí. El libro que me leí se llamaba Del Big Bang al agujero negro. Y entonces él decía que cuando descubriéramos esas particularidades de la ciencia, de la física en ese momento, estaríamos descubriendo en la mente de Dios, decía en esa época, ¿no? Porque luego ya dijo, no necesitamos a Dios para comprender el universo. Pero sí, la creación demanda, creo que el argumento, lo que hemos dicho acá en esta media hora ya, es básicamente eso que le conoce como el argumento del relojero, ¿no? Que el reloj demanda la existencia de un relojero, alguien que lo creó, que lo ideó, que lo puso en funcionamiento y no está porque sí. Hay una causa sobrenatural que de todas maneras es necesaria. La necedad del hombre, pues, como decía el hermano William, ha llevado a muchos a decir, no existe Dios, pero existe la madre naturaleza, o existe el universo, ¿no? O como decía el hermano John Frey de las películas de la Guerra de la Galaxia, la fuerza, que la fuerza te acompañe. Entonces no existe Dios, pero siempre le buscan reemplazos. Lo llaman la fuerza, lo llaman la energía cósmica, lo llaman el universo, la madre naturaleza. Entonces, en su necesidad del hombre, siempre está reconociendo que se necesita una causa sobrenatural para esto que estamos viendo. Continuemos, mi hermano John Frey. Bueno, Dios es entonces real. La naturaleza lo demuestra. La historia humana lo demuestra también. La palabra del Señor dice que Dios, todos los pueblos, todas las razas surgieron de un solo hombre. La ciencia comprueba eso. Y la intervención divina a través de las naciones, de las edades, de las generaciones, también comprueban la existencia de Dios. La historia de la humanidad es la historia que Dios ha trazado para llevar a cabo sus propósitos, particularmente el propósito de redimir, de salvar al hombre, de rescatarlo para Dios mismo, para sus propósitos. Entonces, detrás de todo eso también, hermanos, hay un mundo supernatural, digámoslo así, ¿no? Esa dimensión a la que no tenemos acceso con nuestros sentidos naturales, pero que la Biblia y la misma ciencia lo plantea. Por ejemplo, los científicos están lidiando con algo que se llama la materia oscura, que es el mayor contenido del universo, ¿no? Y esta es la hora que ellos están lidiando con eso porque obtener muestras de esa materia, hacer cálculos a eso se les ha sido completamente imposible. Ahora con los laboratorios impresionantes como el Hadron, el Collider, que se encuentra allá 27 kilómetros de grande, tiene ese laboratorio para estrellar partículas subatómicas y ver qué tienen por dentro. Y constantemente, esta mañana yo leía de que instalaron otros sensores y van a poner en marcha otros aparatos en ese laboratorio impresionante para seguir descubriendo, porque entre más estrellan partículas y más revisan qué tiene la materia por dentro, más se sorprenden, más cosas salen y más preguntas, ¿no? Hay algunas respuestas, pero más preguntas, porque el ser humano está limitado realmente frente a la grandeza del universo y frente, por supuesto, a la grandeza de Dios. Como decía el hermano Donay, todo nos lleva hacia la existencia de un ser superior. Y sería muy bueno que ahora acotemos algo, y es de que eso tal vez lo dijimos en alguno de los programas anteriores, y que tiene que ver con ese argumento que se maneja en algunas instituciones en algunos grupos, digámoslo así, de la sociedad, que quieren demostrar o que quieren decir que ser persona de ciencia y ser una persona que cree en Dios son cosas opuestas. Y entonces quieren vender esa idea, pero nada más alejado de la realidad que eso. Nada más alejado de la realidad. Hay grandes científicos, mentes brillantes, que han abrazado la creencia en Dios y la fe en Jesucristo, a pesar de ellos ser personas
que han ganado premios Nobel, que han ganado premio al científico del año, que son personas constantemente invitadas a las más grandes universidades a dar sus lecturas y que son gente de autoridad dentro del mundo de la ciencia. Entonces ahí surge una pregunta, explíquenme cómo una persona de ciencia abraza la fe en el Señor, la fe en Dios, la confianza en la palabra de Dios, cuando son personas metidas en un mundo que maneja la evolución, que maneja todo ese tipo de teorías y de conceptos. Pues la razón es sencilla. La creencia en Dios satisface el razonamiento del hombre, le da sentido a lo que ellos investigan, a lo que ellos calculan, a lo que ellos descubren en sus experimentos, y cuando ellos ven lo grandioso, lo impresionante del orden que hay dentro de la creación, dentro del universo, la vida misma, lo que decía ahorita William acerca de lo que se llama el fine tuning del universo, la afinación fina del universo para que, por ejemplo, haya vida en la Tierra. La distancia de la Tierra a la Luna, perfecta. La distancia de la Tierra al Sol, perfecta. La distancia de la Luna al Sol, perfecta. La distancia de la Tierra a los planetas que están contiguos, perfecta. La distancia de nuestro Sol a la estrella más grande, perfecta. La distancia de nuestra galaxia a la galaxia más cercana, perfecta. Todo se une para que haya vida en nuestro planeta. Y es uno de los grandes argumentos en contra del ateísmo. El fine tuning, la afinación fina, la afinación, ¿cómo se llamaría? Sí, estricta, para que haya vida en el planeta, en este planeta. Entonces, ¿quién produce todo eso? ¿Se pudo haber formado de casualidad? ¿Qué tal la vida? ¿Qué tal el ser humano? La complejidad de la maquinaria, el cuerpo humano, qué cosa tan impresionante. Entonces, claro, eso exige la creencia de que todo se fue formando solito, sin la intervención de una mente inteligente. No satisface. Y porque nosotros lo vemos constantemente, lo ordenado, lo organizado, uno sabe que hay una mente detrás de ello. Entonces, más bien uno podría considerar de que la intención de querer borrar a Dios del mapa y la realidad de Dios es más bien una intención que proviene del maligno, con el propósito de que las personas no se encuentren con ese Dios que es real y que se ha revelado, ha tomado la iniciativa de darse a conocer para que nos podamos relacionar con Él y así encontremos la razón de nuestra existencia y la razón del propósito de Dios para la creación del universo y de nuestra vida particularmente. Son más planteamientos, diría yo, como filosóficos los que estamos abordando hoy, pero precisamente por lo que dijimos al principio, la Biblia no se encarga de argumentar acerca de la existencia de Dios. Da por hecho que Dios existe, que es real. Hermano William estaba haciendo mención de los postulados que recopiló, realmente fue lo que hizo él, lo recopiló de autores antiguos como Sócrates, Platón, Aristóteles, Agustín de Hipona y otros más. Pero Tomás de Aquino sacó estas 5 vías, ¿no? Para demostrar la existencia de Dios. Dice alguien acá que estoy leyendo, que hoy en día podríamos traducir a nuestra época como primera, pues el efecto, la causa y efecto, la ley causa y efecto. Todo existe por algo o por alguien. El universo no pudo hacerse a sí mismo. El universo tuvo un principio. No, lo que vemos, ya lo decía el hermano John Frey, se ha demostrado que no ha existido siempre. Comenzó. Así que, y si está en armonía, en vigencia, debe haber un motor que lo mantiene, que lo impulsa. Y la existencia de vida en el universo es una cosa que pues no hay una explicación realmente, ¿no? Lógica hoy en día están acá las personas debatiendo, argumentando
¿Cuándo comienza la vida? Hablando acerca pues del tema del aborto. El tema de la vida es un tema que requiere aceptar la existencia de lo sobrenatural. Y pues se nos agota el tiempo, pero hay bastante de qué hablar acerca de la moral, del raciocinio que tenemos entre lo bueno y lo malo, ¿no? En todas las culturas, todo ser humano, tenga la religión que tenga, siempre tiene un concepto de bien y de mal, que pudiéramos decir es universal. Por eso varios teólogos y filósofos han tratado de poner una ética universal, ¿no? Una ética universal, porque esa capacidad existe en todo ser humano. Son pruebas, que, hermanos, es lo que hemos estado hablando hoy, pruebas que demuestran la existencia de Dios, argumentos. Y yo voy a anunciar, ¿no? Para que usted quede inquieto, mi hermano. Quizás en el próximo programa o en un programa posterior estaremos hablando acerca de algunos argumentos que tenemos aquí actuales en contra de la existencia de Dios. Entonces los vamos a analizar para que usted también, estimado joven, tenga esas herramientas, ¿no? Que fácilmente sirven para derrumbar esos falsos argumentos que la gente tiene en contra de la existencia de Dios. Continuemos, mis amados hermanos. Bueno, Adonai, reafirmando un poco lo que está planteando Freddy, tenemos una existencia que depende de Dios. Y eso es importante. Y Adonai ha hecho 2 veces énfasis en que nuestros jóvenes y aquellas personas quienes los cuestionan en lugares, diferentes lugares, escuelas, colegios, centros de formación, personas en su diario vivir, pues lo que estamos tratando es de mostrarles desde la fe, desde la Biblia, pero también desde el pensamiento científico y lógico, la existencia de Dios. Y yo quisiera hacer un paralelo aquí de manera breve. La existencia depende de Dios y la Biblia lo dice. En Juan 1:1 al 3 dice, en el principio creó Dios, perdón, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve, está diciendo Hebreos 11:3. Apocalipsis nos presenta en el capítulo 4, verso 11, digno eres, Señor, y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Este es el planteamiento bíblico y es lo que decíamos hace un momento. Génesis no comienza explicando a Dios, explica de una vez, da por enterado y argumenta que Dios existe, no lo explica. Y estamos mirando en estos versículos que Él es el creador, el que sustenta y que Él es el que le dio la forma a lo que existe. Pero miremoslo ahora desde otro postulado. Formulémonos alguna inquietud. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? Es algo que tiene que preguntarse aquella persona que trata de negar a Dios. Freddy hablaba sobre ese ajuste finito y la distancia exacta entre el cielo, la tierra, el sol, la tierra. Si estuviésemos más lejos del sol nos congelaríamos. Si estuviésemos más lejos nos congelaríamos. Si estuviésemos más cerca nos quemaría. Y todo este sistema trae un ajuste admirable. Entonces, vale la pena pensar por qué existe algo en lugar de nada. Miremos un poquito de eso que se llama el argumento cosmológico. Y en él se plantea esto, y sobre ello también hablaba Tomás de Aquino. Puesto que todo lo que existe tiene una causa y el universo llegó a existir, entonces el universo debe tener una causa. Pues esa causa es lo que Génesis nos está diciendo. Dios creó todo. Alan Sanders dijo, veo muy improbable
Escuchen otro pensamiento interesante. Veo muy improbable que tal orden venga del caos. Debe haber algún principio organizador. Y él dice, Dios para mí es un misterio, pero Él es la explicación del milagro de la existencia, de por qué existe algo en lugar de nada. Interesante, ¿no? Porque es el pensamiento de un hombre de ciencia que él plantea, bueno, esto tiene un orden, esto tiene un ajuste, esto tiene una sinfonía, esto tiene una belleza, esto tiene algo que las leyes del universo son admirables. Leía a Adonai precisamente en Job, capítulo 37, verso 14, ayer, y me gustó un versículo, ese versículo porque dice, detente y considera las maravillas de Dios. Y eso es lo que está haciendo Alan Sanders. Aunque a veces no lo entiendan, no lo logren argumentar, jóvenes que nos escuchan, audiencia que tiene acceso a este programa el día de hoy, qué bueno entender. Ellos mismos dicen, veo muy improbable que tal orden venga del caos. Y termino mi intervención diciendo, lo que estaba argumentando en la intervención anterior, es que no son la mayoría de científicos que niegan a Dios. Y esto debe quedar claro en todos nuestros jóvenes. Es porque hay algunos pocos que hacen quizás demasiado eco, se pronuncian, los entrevistan, les abren espacio, pero no son la mayoría. Es un muy alto porcentaje de científicos que creen en Dios y que son creacionistas y su visión parte de un Dios creador de todo. Así que vale la pena para conciliar de esta manera diciendo que la ciencia y la fe no caminan separadas. Por el contrario, la ciencia necesita apoyarse en la fe para encontrar significado en muchos aspectos a los cuales la ciencia no puede darle explicación. Pero también la fe nos apoyamos en la ciencia para mostrar la grandeza del Dios que tenemos y la manera en que diseñó y le dio un orden a este vasto universo. Cuando yo estudiaba física, veíamos las leyes de la termodinámica y una de esas leyes que se reconocen universalmente, son leyes pues, de la física, enseñan que todo tiende hacia el desorden, ¿ya? Entonces, y eso es, pues, es muy obvio, ¿no? Casi que usted deja un cuarto un mes, váyase de vacaciones y vuelva, a ver si cuando haya llegado la cama está mejor tendida que como la dejó, si los libros se han acomodado en su biblioteca, o si por el contrario, yo en una clase de adolescente les compartía esto a los muchachos, y dije yo, no, esto va a comenzar a limpiar, eso está lleno de polvo, eso está bueno. Las cosas así nada más en un momentico, ahora pensemos pues en millones de años, que ese es otro de los argumentos que hay en contra de esa teoría de la evolución, pero se necesita entonces que haya un ente, ¿no?, externo a esa realidad física que coloque las cosas en su debido orden, que las mantenga en ese orden, y más si hablamos de esas palabras que hemos usado hoy, de este ajuste finito que observamos en todo, no solamente en el macro universo, sino también en el micro universo, como ha dicho con su ejemplo el hermano John Freddy. Nos está acabando el tiempo, mis amados hermanos, así que una intervención más del hermano John Freddy, hermano William, y vamos redondeando pues por hoy. Yo sé que hay mucho más que hablar, tela de dónde cortar, ejemplos que poner, pero pues no queremos cansarlo a usted, querido hermano, que nos está viendo, y queremos dejarlo con ganas de que nos vea en 8 días una vez más. Bueno, pienso que hemos abarcado un buen tramo de esta declaración. Dios es real. Y realmente nosotros eso lo podemos sustentar desde varios ángulos, comenzando desde la creación. Entonces, qué bueno que los jóvenes que están atendiendo este programa y todos los que están allí, cuando venga alguien a decirnos, no, Dios no existe, Dios es un invento, usted les pregunte
les haga el siguiente cuestionamiento, la siguiente pregunta. Esto se lo aprendí a un apologista muy famoso americano. Y él dice, la mayoría de personas que hablan en contra de Dios repiten argumentos que escuchan por ahí, argumentos, sí, en la calle, argumentos por ahí sueltos, y se tragan eso y simplemente lo sueltan sin ellos razonar, ¿no? Una buena manera como usted confronta esos argumentos, por ejemplo, si alguien viene y le dice a uno, no, Dios no existe, el universo es el creador, como decíamos ahorita, como decía alguien ahorita, realmente todo surgió por accidente, nada más, etcétera. Una buena pregunta que usted debe tener en su arsenal es esta. ¿Qué quieres decir con eso? Porque eso frena a la persona y la pone a ella a explicarse. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué quieres decir con eso? Y te esperas a que la persona responda. Cuando la persona responda, le va a uno a decir esta pregunta. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Porque eso va a hacer que la persona le encuentre la lógica a su argumento y use de las fuentes a las que se usaron para llegar a esa conclusión. Ahí vamos a comenzar a ver a la mayoría de personas comenzar a luchar para sustentar su argumento. Y ahí es cuando nosotros debemos traer un argumento lógico, consistente y también pues lleno de compasión, ¿no? Nada para atacar directamente a la persona, pero sí decirle algo como, ¿has considerado que el origen del universo, que el universo tuvo un origen y que ese origen científicamente dentro de una de sus grandes teorías aceptadas es de que ese origen era cuando se originó el universo, no había ni tiempo, ni espacio, ni materia, y todo comenzó de allí, y que eso nos puede ilustrar acerca de que todo se originó producto de una mente que planeó todo, porque por cierto, amados hermanos y amigos, la expansión que está experimentando el universo es una expansión que comenzó desde ese punto, según esa teoría, y no ha sido una expansión caótica, sino completamente ordenada, que ha dado inclusive origen a la vida. Claro está, producto de la orden de Dios en este aspecto. Entonces, las tres preguntas son, o las dos preguntas, y luego viene el argumento es, ¿qué quieres decir con eso? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Y luego has considerado y planteamos la postura bíblica o la postura lógica que respalda la existencia o la realidad de Dios. Y seguro vamos a seguir hablando porque una de las grandes preguntas es, y bueno, y si Dios es real, ¿cómo es ese Dios? ¿Qué cara tiene? ¿Qué color de ojos? Pues resulta ser que ese Dios se ha revelado, por eso podemos hablar nosotros con esta seguridad, porque Dios tomó la iniciativa de revelarse. Y en algún momento vamos a hablar acerca de cómo es ese Dios y cómo Él se ha dado a conocer para que nosotros hoy podamos relacionarnos con Él. Él es real, Él se ha revelado y nos podemos relacionar con Dios. Amén. Sí, hay una razón, hay una prueba, digamos, una evidencia, como decíamos también en la época en la que hablábamos acerca de la Biblia, que es nuestro testimonio personal, ¿no? Yo recuerdo cuando tenía 12 años que ya comencé a ir al bachillerato y entonces comenzaron esas teorías, de la teoría de la evolución, de la ridiculez, según decían algunos, de la creencia en Dios. Pero entonces ya uno, desde su vivencia personal, que es válida, ¿no? Yo me preguntaba, pero ¿y entonces lo que yo siento cuando estoy en la iglesia? ¿Y por qué he hablado en lenguas? ¿Y por qué he visto los milagros que he visto? O sea, pueden tener las teorías que quieran, las ideas que tengan, pero lo que usted y yo podamos vivir, como dice el hermano, en esta relación con Dios, eso es una huella imborrable que cada uno de los presentes aquí en estos programas seguramente han tenido o pueden tener también, que le invitamos a tener una relación personal con Jesucristo el Señor. Hermano William. Bueno, hermanos, ya cerrando, me trae una luz lo que están hablando ustedes y es que bueno tener un programa de contar de esas experiencias ya personales,
de esas vivencias que en algún momento hemos vivido y que no hay explicación científica. Yo viví una en mi caso personal y la dejaré para contarla en su debido momento, pero cuando un médico dice eso es imposible, o sea, imposible en lo que pasó en usted, porque anoche dictaminamos que usted se moría y se moría. Pero ¿qué pasó realmente? Eso nos habla de un creador, eso nos habla de un Dios, eso nos habla de unas experiencias que hemos tenido. Pero concluyo con dos contradicciones que pueden ayudarnos un poquito en todo este proceso. Cuando se dice el universo viene de una nada que resulta ser algo, eso es una contradicción, porque si viene de una nada, entonces vale la pena plantear entonces de cómo de la nada resulta algo entonces. Viene una segunda contradicción, el universo se crea a sí mismo, pero realmente es el universo el creador de sí mismo. Los naturalistas dicen que precisamente todo tiene una explicación desde el universo, pero eso es lo que vamos a mirar desde la fe y desde otros programas que tendremos, que hay áreas donde sencillamente tiene que apoyarse la ciencia y todas estas corrientes de pensamiento en lo que dice Dios y dice su palabra. Y sin duda tenemos que decir algo interesante, y es que eh, es Dios el que es la fuente de que la ciencia estudie. La ciencia parte de Dios, no Dios desde la ciencia, sino para que haya ciencia y se pueda estudiar lo que se ha estudiado, hubo que entrar a conocer a Dios y eso que Dios había creado. Amén. Bueno, termino diciéndoles, hermanos, que el ateísmo realmente no provee ninguna esperanza para el ser humano. Es una filosofía muerta realmente. Es como meter al hombre en un ataúd y usted ahí no va a salir. Pero no puede explicar la vida, ¿verdad? Pero lo que la Biblia y Dios nos plantea, pues una de las definiciones o de las palabras que metafóricamente se usan para Dios es la vida. Así que no sé qué problema tenga usted, pero una enfermedad, una tribulación, una situación, hay solución para todo, hasta como lo dice mi hermano William, para la muerte, porque si ya estaba planillado, este se muere en 15 minutos, pero volvió a la vida, se recuperó. ¿Por qué? La ciencia no puede explicarlo, pero Dios es la razón de esos milagros. Y así como lo hizo en mi hermano, en mí, en el hermano John Freddy y en muchos millones, también puede hacer un milagro grande en la situación que usted esté pasando. Le animamos a creer, crea que Dios es real. Como dice aquel coro antiguo, Jesucristo es real y puede hacer algo grande en su vida. Unas palabras de despedida, mis amados hermanos. Yo me despido, Dios les bendiga a todos, bendiciones. Recuerde, Cristo viene pronto, Maranata, y no deje de vernos la próxima semana en esto que es Hablemos de Apologética, defendiendo nuestra fe. Bueno, igual me despido de todos ustedes. Recuerden bien, la Biblia dice que Dios todo lo ha creado con un propósito. Esa es una de las grandes bendiciones de abrazar la fe en Dios, porque inmediatamente todo encuentra sentido, razón de ser en Dios. Como decía el hermano Donay, el ateísmo y todas estas cosas que ponen a un lado a Dios, quitan todo tipo de esperanza del corazón, dejan al hombre con un sinsabor porque le dicen al hombre, tú no tienes razón de existir, eres un accidente del universo. Simplemente aparecimos y un día desapareceremos y eso es todo. Pero gracias a Dios, porque Dios lo ha creado todo con un propósito. Eso nos da sentido, nos da esperanza, nos da un sentido de destino. Eso da ánimo, nos llena de estabilidad y nos permite transitar a través de la vida llenos de ese bienestar, de saber de que no simplemente estamos aquí, aparecimos. No, el Señor tiene una razón de ser detrás de todo cuanto ha creado.
Un abrazo para todos, que el Señor Jesús les bendiga. Nos vemos la próxima semana con la ayuda del Señor. Bueno, igualmente quiero despedirme, agradecer a mis compañeros por este espacio, por sus aportes, a toda nuestra audiencia. Gracias por estar con nosotros. Solo queremos aportar un poco más a su fe. Y quiero invitarles a todos. Job 37:14. Detente y considera las maravillas de Dios. Creo que cuando volvamos a sacar un poco de tiempo para ello, vivimos en un mundo de muchas carreras, de mucho ir y venir, compromisos, agendas, actividades, reuniones sociales, que quizás no nos dejan detenernos a considerar las maravillas de Dios. Cuando las consideres, no necesitarás muchos argumentos. Entenderás que Dios es grande, hacedor de grandes prodigios y que ha hecho grandes maravillas.